El libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10, leemos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Tengamos un momento de oración. Señor, agradecemos que tú nos des la bendición de estar nuevamente frente a tu palabra. Tu palabra eterna, maravillosa, gloriosa, que hoy, Señor, nos muestra tu amor, nos muestra un acto, Señor, de compasión maravilloso. Y nos muestra, Señor, cómo los planes tuyos comienzan a desatarse delante de los hombres para hacer de que, Señor, la iglesia tome el lugar que le corresponde en medio de la historia. Gracias te damos, mi Dios, porque a veces pensamos de que pasamos desapercibidos delante de ti. Pero tú nos conoces bien, Señor. Tú sabes quiénes somos y a esta hora te agradecemos de que tú nos hables. Señor, manifiesta tu poder y gracia en medio de nosotros a través de tu palabra. Lo pedimos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Al terminar el capítulo 2 del libro de Hechos, hermanos, nos encontramos con un resumen de lo que era la vida de la iglesia y las cosas que identificaban a la iglesia, hermanos, en el primer tiempo. Cosas que sin duda, hermanos, tienen que ver mucho con lo que es la identidad de la iglesia a través de todo. Y decíamos, hermanos, que la iglesia surge de la irrupción del poder de Dios en medio de la historia. Este grupo de hombres y mujeres convocados, hermanos, en torno a la persona de Cristo, no nace de una intención humana, no nace, hermanos, de una estructura formada por hombres, sino que, hermanos, surge del poder de Dios, de la promesa de Dios cumplida en el momento que Él determinó, para que hombres y mujeres de todos puntos de la tierra sean atraídos al Señor, sean traídos, hermanos, desde los cuatro términos de la tierra, delante de la presencia de Dios. Y entonces surge la iglesia. Glorioso es esto. La iglesia, hermanos, no surge del hombre, surge de Dios. Y esto también, hermanos, nos lleva al principio que vamos a ver en este momento, de que el poder de la iglesia tampoco, hermanos, proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. Que el poder de la iglesia, hermanos, no radica en la estructura que la compone. El poder de la iglesia, hermanos, no tampoco está manifestado en la influencia que la iglesia puede tener en medio de la sociedad. No se trata, hermanos, de cuánto la iglesia pueda crecer en lo temporal, lo que la hace grande y lo que le dé poder. El poder de la iglesia está en aquel quien la origina. Está el poder de la iglesia en aquel en quien la funda, quien le comisiona y quien le sostiene. Jesucristo, el Rey de la iglesia. El poder de la iglesia no está en los hombres de la iglesia, está en el Rey de la iglesia, Jesucristo. Y es en ese nombre, hermanos, que ocurren, como bien decía Lucas al final del capítulo 2, en el verso 43, esos prodigios, esas señales que llenan de temor a toda la ciudad de Jerusalén. Y una de esas señales, porque recuerde usted que siempre el milagro tiene que ser una señal. Los prodigios, las intervenciones sobrenaturales de Dios no tienen un fin solamente en el milagro, sino que el milagro tiene un propósito es un camino a. Y el camino, hermanos, o la intención de los milagros son, hermanos, entregar la señal, la evidencia, la credencial acerca de quién es Dios. Amén. Por eso aquellos que van por el mundo y por las iglesias buscando milagros, hermanos, quizás encuentren cosas que son extrañas y difíciles de explicar, pero nunca encontrarán la satisfacción de Cristo. Amén. Porque el milagro en sí mismo no es el fin, es un medio. Y acá nosotros vamos a encontrar de que veremos uno de esos milagros que Lucas dice allí al final del capítulo 2.
Jesús dio autoridad a su iglesia para servir, para trabajar, orar y hacer prodigios. Y estos, hermanos, radican en el poder del nombre del Señor. En su nombre, en el nombre de Jesús, hay sanidad, hay liberación y hay salvación. Y es importante, hermanos, que comprendamos que no se trata de que las letras que componen el nombre de Jesús tengan una especie de poder mágico. ¿Ok? No hagamos del nombre de Jesús una especie de fetiche, como lo hace mucha gente que todavía tiene su conciencia capturada por el folclore, por ejemplo. Que piensan que con decir una frase, a lo mejor usted se recuerda de alguna de esas frases que la gente dice para ahuyentar la mala suerte, para espantar los malos espíritus, y que el nombre de Jesús viene a ser algo así como un martes hoy, martes mañana. O que la sangre de Jesús viene a ser también como una especie de amuleto y fetiche. No, el poder no está en las letras que componen el nombre. De hecho, hermanos, el nombre de Jesús no tiene nada mágico en sí. Y si usted junta esas letras que componen el nombre, no va a salir un poder así que emana solamente de aquel nombre. De hecho, el nombre de Jesús era un nombre muy común en el primer siglo, muy común, hermanos, en medio de la gente que era contemporánea al momento en que se está escribiendo esta historia. Porque el poder no está en el nombre, en las letras en sí, sino que está en aquel a quien ese nombre representa. Se trata, hermanos, de la persona a quien apunta ese nombre. El poder salvador, sanador, protector, justificador y redentor de Dios reside en la persona de Jesucristo, cuyo nombre, hermanos, cuyo nombre que apunta a esa persona, tiene el poder de Jesucristo mismo. Bendito sea el Señor. Con solo decir el nombre de Jesús no se puede esperar que algo sobrenatural ocurra. No es un milagro el resultado de decir una fórmula mágica o alcanzar una mejor posición delante de Dios con solamente andar repitiendo un nombre. De hecho, el Señor dice en Mateo capítulo 7, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No se trata de andar repitiendo el nombre de Jesús y con eso me hago cristiano. No está allí el poder. Sin embargo, el nombre de Jesús es precioso, lleno de significado por la persona a quien se le es asignado. Y si nosotros vemos algo de esto, hermanos, allá en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 20 al 21, cuando un ángel le dice a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y cuál es la importancia del nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús dio su vida para salvar a los pecadores y ejerció su autoridad para volver a tomar su vida una vez que Él la entrega. Y sin duda, hermanos, ese poder de la resurrección le hace a Él digno de toda honra y toda gloria. Es más, se dice de que Él se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor por causa de su obra redentora. Bendito sea nuestro Dios. Así, hermanos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque invocar, hermanos, no es solo pronunciar. Es, hermanos, afirmar con fe que todo lo que la Escritura dice acerca de Jesús es real, es verdad, y que por lo tanto no hay ninguna posibilidad de ser salvo aparte de Él, porque el único que tiene todo el poder, el único que tiene la autoridad, el único que tiene la capacidad de salvar es Jesús. Porque el nombre, hermanos, siempre en la Biblia el nombre está asociado a las características y revela a la persona que lo porta. Nunca un nombre se puso porque estaba de moda, ni se puso porque sí. Siempre había una razón para imponer un nombre, y en el caso de Jesús, hermano, es porque Él es el Salvador. Por lo tanto, querida iglesia, ese es el poder del Señor, el Redentor que resucitó, y en Él está la autoridad. La autoridad que está en su nombre radica justamente en su obra redentora. En este relato encontramos, hermanos, un episodio donde el nombre de Jesús irrumpió, cambiando la verdad de un hombre miserable, triste, que toda su vida había vivido en un estado de postración, que ya no tenía ninguna esperanza y que prácticamente, hermanos, había perdido la alegría de vivir. Las expectativas de este hombre se limitaban a que ojalá en ese día alguien le diera una moneda para él tener algo para comer en ese día, y luego de que eso
Él lo consumía, ya nuevamente quedaba otra vez sin esperanza. Las expectativas de este hombre no pasaban más allá de que a alguien le tuviese lástima. Pero en cambio, hermanos, nosotros podemos ver de que en el nombre de Jesús se cumple justamente todo lo que Dios dijo acerca de las glorias del Mesías. Y que el poder del nombre de Jesús tiene tal alcance que un hombre común y corriente en un día rutinario de su vida ve de que todo lo que él fue y de que todo lo que él será es cambiado porque el nombre de Jesús tiene poder. Bendito sea el Señor. Isaías 35, verso 6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, en este evento que hoy día estamos revisando, hermanos, comprobamos que lo que dice Proverbios 18, verso 10 es real. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Un hombre incapacitado volvió a caminar por el poder que hay en Jesucristo. Así también, hermano, ese mismo poder puede levantar a todo aquel que hoy confiese su nombre, todo aquel que hoy venga, hermano, reconociendo su condición delante de él. El poder del nombre de Jesús sigue levantando cojos hoy, sigue haciendo ver a ciegos hoy, hermanos, sigue dando vista, hermanos, a los que no pueden ver la vida de una manera diferente, sino solamente de una forma amarga, de una forma triste. El nombre de Jesús hoy aún sigue levantando muertos, el nombre de Jesús hoy aún sigue siendo el poder que perdona al pecador, el nombre de Jesús hoy puede darle esperanza al desesperado. Y todo aquel que en él confía, no importa que haya pasado 40 años de miseria, hermanos, Dios tiene el poder a través del nombre de Jesús de cambiar por completo toda su vida. Todo aquel que tiende su mano esperando misericordia del Señor, ciertamente la recibe. Bendito sea Dios. Nosotros comenzamos el texto que hemos leído y Lucas como que nos instala en el escenario de donde va a ocurrir esta tremenda obra. Desde lo que nosotros leemos aproximadamente al final del capítulo 2 hasta el momento en que estamos hoy, en este momento de la historia de la iglesia, aproximadamente unos 4 años. La iglesia se ha establecido, la iglesia se ha desarrollado y ya el aposento alto no da capacidad para recibir a todas las personas que han sido atraídas a la salvación. Entonces el lugar donde la iglesia se está reuniendo en un principio, ¿cierto?, de su crecimiento justamente en el templo. Y nosotros podemos ver, hermanos, de que lo que nosotros entendemos aquí es de que al ver esta rutina de Pedro y Juan, porque si usted lee el texto, dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Ese verbo subían da a entender de que esto era algo cotidiano en ellos. Era algo de todos los días. De que iban al templo a orar, que participaban de los sacrificios, porque en esa hora, en este sacrificio de esta hora novena, o sea, en la oración de la hora novena justamente los sacerdotes ofrecían los sacrificios de ese día. Y ellos participaban de eso también y lo hacían como un judío más. Porque si los creyentes del primer siglo entendían, justamente hasta que las cosas del capítulo 3 comienzan a ocurrir, era de que ellos no se veían diferentes. Ellos no pensaban de que estaban empezando una nueva religión. Ellos no veían a Cristo como alguien que venía a romper con todo lo que se le enseñaba en el Antiguo Testamento para empezar con algo completamente diferente. Los cristianos veían que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y por lo tanto la fe cristiana, hermano, era la confirmación de la fe de sus padres. Y ellos no renegaban de la fe de sus padres, sino que la veían como algo necesario para aquella gloria que están viviendo aquí. Y por eso, hermanos, que Pedro y Juan van al templo a orar, y por eso que Pedro, hermanos, por lo que se da a entender, constantemente está enseñando ahí en el templo, junto a los demás discípulos, y hasta el momento da la impresión de que ese favor que terminamos, ¿cierto?, de ver en el capítulo 2 al final, que el pueblo tenía para con la iglesia, se evidenciaba también en el hecho de que le permitían participar a los creyentes en Cristo, Jesús, juntamente con los judíos sin mayor conflicto, hasta ahora. Así que lo que nosotros vemos acá es un día rutinario para Pedro y Juan. Ellos van como todos los días a orar. Y también aquí hay otro hombre que está viviendo otros días más dentro de su rutina. Si nosotros entramos al verso 2, dice, y era traído un hombre, y esta expresión nuevamente verbal del traído, esta forma en que está escrita, nos demuestra de que también era algo cotidiano para él, que constantemente le trajeran hasta el templo.
Era la labor diaria de este hombre, esperar de que algún familiar, algún conocido lo trajera y lo pusiera allí en ese lugar. Había otro hombre que estaba viviendo también de acuerdo a su rutina, a su día a día. Para él ese día amanecía como cualquier otro. Sus pies, sus tobillos, inútiles, esperando de que alguien le pudiese cargar y llevar. Cuando nosotros generalmente entendemos del cojo, ¿cierto? Pensamos que es alguien que tiene solamente un problema, una dificultad para caminar. De que a lo mejor tenía un pie más desnivelado, ¿cierto? Pero lo que el texto nos da a entender de que no es que él solamente no caminaba desparejo, ¿cierto? O tenía una dificultad que no le permitía tener cierta estabilidad. El texto da a entender, hermano, de que él está absolutamente imposibilitado de caminar. O sea, lo que nosotros leemos aquí como cojo significa de que él realmente estaba lisiado, completamente postrado, al punto de que las demás personas tenían que llevarlo. Él no podía ni siquiera firmarse en un bastón para avanzar, no. Él dependía de las demás personas para poder llegar a las puertas del templo en ese día. Hermanos, y lo que nosotros encontramos allí es que justamente este hombre, y de acuerdo a lo que dice el texto más adelante en el versículo 22 de este capítulo, llevaba ya 40 años en esta condición. O sea, sin duda eso de otros 40 años fue un niño que alguien lo cuidó, su mamá sin duda lo cuidó, pero después este hombre ya dependía de otras personas, pero la condición miserable se mantenía en él. Era un hombre que ya había asumido su destino. Él no esperaba nada más en ese día que algunas monedas. Esas eran sus expectativas, de que alguien le diese algunas monedas. Hermanos, eran 40 años de no poder sostenerse a sí mismo, 40 años de tristeza, 40 años de frustración. Normalmente, hermanos, uno tiene la expectativa de que al cumplir los 40 años por lo menos tenga ciertas cosas ya listas en su vida. ¿Es así o no? Tener una profesión, haberla ejercido, haber quizás ya formado una familia, haber comprado la casa, o por lo menos ya estarla pagando la casa propia, ¿cierto? Son expectativas como súper aterrizadas y naturales para un hombre en esta edad. Ya prácticamente está en la mitad de su vida, luego de los 40 empieza la cuenta regresiva prácticamente. No sé si soy medio fatalista con esto, pero creo que sí. Pero antes se decía que era la vuelta de la esquina. El punto está, hermano, de que alguien a esa edad pretende o esperaba haber tenido ya la vida encaminada. Pero ¿qué pasa con este hombre? Este hombre a los 40 años está postrado, triste, sin esperanza. Era un hombre que esperaba que le arrastraran y le pusieran en la puerta de Hermosa. Fíjese usted que Lucas entrega el antecedente. No era colocado en cualquier lugar, sino que en una puerta especial dentro de la estructura del templo que se llamaba Hermosa. Ahora, hay algún antecedente histórico que es bueno que lo consideremos porque nos da a entender por qué era allí puesto. ¿Cuál era la estrategia de colocarlo allí? La puerta de la Hermosa, también llamada la puerta de Nicanor, era una puerta que se puso allí dentro del templo que Herodes construyó y que estaba forrada, era una puerta como de 6 metros de alto y casi el doble de ancho, que obviamente tenía 2 hojas, pero cada una de esas hojas estaba forrada en cobre de Corinto, un material muy precioso que recubría completamente la puerta. Por lo tanto, era, hermanos, una señal de esplendidez tan grande, un lujo pero asombroso, y que se dice que inclusive para poder abrir ambas hojas se necesitaban de 20 personas para abrirlas y 20 personas para cerrarlas. Y este hombre era puesto allí en esa puerta para que él pudiese mendigar, porque se entendía que los que pasaban por esa puerta eran los judíos, ¿cierto? No eran ni gentiles ni eran las mujeres que estaban en otros atrios, sino que eran los que iban a los interiores del templo, donde solamente los judíos más piadosos, entre comillas, y los más influyentes de la ciudad, ¿cierto?, pasaban por allí. El punto, hermanos, es que aquí hay una seria contradicción, de que se supone que por allí están pasando los hombres más piadosos, y en la medida que van pasando los atrios interiores de la casa del Señor, hermanos, permiten a la vez de que haya un mendigo a las puertas del templo pidiendo monedas. Pero si nosotros vamos, hermanos, al libro de Deuteronomio, y encontramos allí un texto en el capítulo 15, versículos 3 y 4, donde Dios da instrucciones al pueblo, instrucciones de tal manera impartidas
que el Señor aseguraba a su pueblo que si ellos obedecían esta ley, no debiese haber ni un mendigo dentro de Israel. No porque había una política estatal, sino porque el Señor manda que cada corazón de cada uno que dice que cree en Él sea generoso y sea, hermano, preocupado de la necesidad de su hermano, al punto de que al hermano nunca le falte nada. Un pobre no puede estar en Israel, siendo que los demás tienen provisión. Los demás debiesen atender voluntaria y libremente y con gozo la necesidad de ese hermano, de tal manera que nunca se viese a alguien en las calles pidiendo una moneda. Esa era la ley de Dios. Y era un mandato de Dios, una obligación para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba, hermanos? De que los que pasaban por esas puertas veían al mendigo allí. La primera contradicción, no tendría que haber mendigos, pero hay. Y está, hermanos, ese hombre que a veces no tenía ni para comer a los pies de una puerta que podía alimentar a miles de pobres sin comer. Si alguien transformaba eso en recursos, hermano, no puede haber una casa de Dios fastuosa y a la vez tener pobres o gente que no tiene para comer adentro. ¿Me entiendes? Pero eso ocurría. Y además aquellos que pasaban por allí, cuando le tendían una moneda a ese hombre y se la entregaban, no lo hacían con un sentido de que es mi deber hacerlo, porque Dios así lo manda, sino que lo hacían como una oportunidad para aprovechar, de jactarse de su supuesta virtud, de que aquí hay un mendigo y yo le doy una moneda. En realidad, hermanos, están tomando algo que era obligatorio para ellos como una oportunidad de jactarse a sí mismos y honrarse a sí mismos y decir, mírenme qué bueno soy. Hoy día el cojo va a tener para comer, porque yo, un hombre piadoso, voy a pasar por estas puertas. Dios nos libre de esa actitud. Dios nos libre, hermanos, de que detrás de una aparente buena acción haya una motivación pecaminosa. Dios nos libre, hermanos, de tener corazones engañosos. Dios nos libre, hermanos, de ver la necesidad de nuestros hermanos como una posibilidad de autopromoción, para mostrarnos, para hacernos visibles, para ganar honra, para recibir aplausos. Las misericordias de los hijos de Dios hacia sus hermanos son una cosa que debe darse de forma natural, de forma real, de forma concreta. Debe surgir espontáneamente, porque primero nosotros recibimos misericordia. La razón por la cual no podían haber mendigos en Israel es porque el Señor le dice al pueblo, ustedes fueron extranjeros en Egipto. Recuérdense cómo vivieron en Egipto y recuerden lo que yo hice por ustedes. Y ese era el fundamento del cual Dios se tomaba para decirle, ustedes no permitan que pase lo que hicieron con ustedes con los hermanos. Pero allí estaba ese hombre, viviendo un día más de su rutina, viendo pasar a los grandes y virtuosos hombres de Israel delante de ellos, esperando a ver si alguna moneda llegaba y pudiese tener algo para comer en ese día. Pero hermanos, este mendigo estaba allí, esperando saciar el hambre del día. Sus planes no superaban el hecho de que hubiese alguien que tuviera lástima de él. Expectativa, esa era su rutina, ese era su día a día. Gloria a Dios, de que los planes de Dios son gloriosos. Gloria a Dios, hermanos, que los propósitos de Dios son más altos. Gracias damos al Señor de que su amor es asombroso. Damos gracias a Dios, hermanos, de que los planes y los propósitos del Señor son más grandes que nuestros planes. Hermanos, que Él tiene más que una moneda para dar. Él tiene el poder de hacer que en el nombre de Jesús una vida miserable sea absolutamente transformada y cambiada hasta inclusive la eternidad. Este hombre quería cambiar su vida, pero Dios decía, no, yo quiero cambiar tu eternidad. Gloria al Señor. Dios quiere cambiar nuestra eternidad. Dios ha cambiado nuestra eternidad. Amén. Bendito sea el Señor. Luego de los primeros dos versos, hermanos, que nos sugieren que tanto los apóstoles como el mendigo tenían una rutina. También nos sugiere esto, hermanos, que es posible de que más de alguna vez se hayan encontrado Pedro y Juan con el mendigo allá en la pasada. Pero lo que nosotros encontramos aquí de que este era un día no común. Si para Pedro y para Juan era un día común y para el cojo era un día común, para Dios no. Era un día que, de acuerdo a su propósito, iba a ser especial. Que iba a empezar de una manera especial y iba a terminar más especial todavía. Bendito sea el Señor. Tan especial iba a ser este día que de aquí, hermanos, el camino en que la iglesia estaba tomando va a cambiar dramáticamente para que los propósitos de Dios sean encauzados dentro de la historia de la iglesia. Este hombre vio venir a Pedro y a Juan. Sin duda él ya conocía a este hombre, sabía de que había sido discípulo de un tal Jesús que había muerto hace unos cuantos años atrás.
una especie de pescador que vino desde el norte del país y que se radicó en Jerusalén y que constantemente enseña cosas extrañas o cosas por lo menos raras acerca de que las escrituras se cumplen en aquel nazareno. Le conocía, le vio pasar y ya que le conocía, él se atrevió a extender la mano esperando a ver si algo podía recibir de ellos. Y fíjese usted la manera, hermanos, en cual, como Lucas dice, de que este hombre le pedía a Pedro y a Juan, dice que le rogaba. O sea, hermanos, imagínense usted esto del rogar, nos sugiere por lo menos un tono de voz lastimero, penoso, lleno de tristeza, lleno de desesperanza. Hermano, en el rogar está primero la condición triste del hombre, pero también, hermano, está la condición de que el hombre tiene que tragarse cualquier tipo de orgullo, ¿cierto? Y rebajarse a sí mismo para pedir. Esto, hermanos, nos muestra la condición en la que el hombre está. No solamente, hermanos, el problema de su condición física, sino que, hermanos, este problema afectaba completamente toda la integridad de su vida. El Señor nos ayuda a nosotros. Y el Señor nos ayuda a ser agradecidos también. Y nos ayuda a ser compasivos también. Sin duda, hermanos, este hombre se tragaba la vergüenza cada vez que rogaba y tenía que asumirla y extender la mano quizás. A lo mejor él no deseaba eso para sí. Él se hubiese visto quizás como un gran obrero, un gran soldado. Quizás, imagínese usted todos los planes que un hombre hubiese querido tener. Pero ahí le quedaba no solamente renunciar a todo eso, sino que además extender la mano y con lástima, esperar generar lástima a los que iban pasando para que se apiadaran de él. Y allí iban pasando estos hombres de Dios, y gloria a Dios, que es así. Todo hombre de Dios, hermanos, es un hombre que tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Y en ese día en particular, hermanos, el Espíritu de Dios que guía a los creyentes y les muestra cuándo es necesario hacer una detención en el camino y hacer algo específico, hace que Pedro se detenga y quizás después de muchos años de pasar por allí, se dirija al cojo y le hable. Y le dirija la palabra. El cojo, cuando los vio acercarse, dijo, por lo menos aquí tengo la moneda que me va a salvar en este día. Y cuando llega Pedro y Juan donde él, le dice, míranos. Este hombre fija su mirada en ellos, esperando recibir algo, dice Lucas. Pero en el momento en que le dice así, hermano, el mendigo expectante espera recibir de Pedro la moneda que le decía yo, va a cambiar el hambre ese día por un poquito de satisfacción, pero Pedro le dice algo completamente contrario a todas sus expectativas. Le dice, no tengo plata ni oro. O sea, entre mis posesiones no tengo nada que un hombre pueda valorar. Entre aquellas cosas que quizás yo pudiese considerar como tesoro, no hay dinero. Quizás estoy en una condición de pobreza tanto como la tuya. No tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo algo. Sí hay algo que tengo. Y eso que tengo es lo que te voy a dar. ¿Qué es lo que tiene Pedro? ¿Qué es lo que está en la vida del creyente? ¿Qué es lo que está en ti? ¿Qué es lo que está en mí? Un conocimiento glorioso acerca de un nombre poderoso al cual el hombre puede invocar y recibir los bienes más gloriosos que alguien se pudiese imaginar. Ese nombre, el cual reviste una riqueza infinitamente más grande, más gloriosa, más abundante que todo el oro y la plata que pueda haber en este mundo. Todo lo que el hombre desee en esta tierra. Hermano, todo lo que el hombre ame en esta tierra. Todo lo precioso de este mundo. Todas las joyas, hermano. Todo lo hermoso, lo glorioso, lo especial, hermanos, es puesto en un lado, ¿cierto? Y al lado ponemos a Jesús y esas cosas, hermanos, se vuelven nada, se vuelven neblina, se vuelven hojarasca, se vuelven, hermanos, algo sin valor comparados con el valor de Jesucristo. Todo lo que el hombre ama en este mundo, puesto al lado de Jesús, es simplemente, hermanos, algo despreciable. Porque no hay nada más maravilloso, no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso, no hay tesoro más grande, no hay perla de mayor valor, no hay tesoro escondido más deseable que Jesucristo, el Nazareno. Bendito sea el Señor. Y Pedro dijo, eso es lo que tengo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. El nombre, hermanos, es según el entendimiento hebreo,
inseparable del carácter. Lo decíamos, nadie ponía un nombre porque sí. El nombre era puesto porque había una razón para hacerlo. Y lo dijimos al empezar, el nombre de Jesucristo incluye todos los atributos de su persona, su amor, su gracia, su misericordia, su poder infinito. Y por lo tanto, hermano, el uso del término nombre es tremendamente significativo porque comprende que la total revelación de la persona mencionada aquí, asociada a este nombre, es absolutamente poderoso para inclusive que los muertos reciban vida. Así, cuando él habla del nombre de Jesús, se refiere a su nacimiento, a su ministerio, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión. Y luego, hermanos, cuando él apunta a Jesús, le dice de que él es el Cristo. Jesucristo es un nombre compuesto, ¿se fija usted? Jesús, el judío, que todos conocieron, el hijo de María, el hijo del carpintero, pero que a la vez es el Cristo, el Mesías, el exaltado Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y además añade a esa identificación el apelativo de Nazaret, el nombre que los judíos despreciaban. El nazareno, acuérdese usted que cada vez que hablaban del nazareno era para denostar a Jesús y usarlo como algo en contra de él. Pero gloria a Dios, hermanos, que aquello que el mundo y los judíos menospreciaban se convierte en este momento en lo más precioso, en lo más maravilloso. Hermanos, lo que el mundo desechó, lo que los constructores desecharon, se convirtió en la piedra del ángulo sobre la cual se construye, hermanos, toda expectativa de salvación. Hermanos, todo lo glorioso de este universo está construido en aquello que los inteligentes, los sabios, los piadosos, hermanos, los perfectos de este mundo desecharon y despreciaron. El Nazareno, ese nombre despreciado, viene a convertirse en lo más precioso para este hombre. Bendito sea el Señor. Glorioso sea el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es más valioso que toda la plata y el oro del mundo. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le ordena a este hombre, fíjese usted, le ordena en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ser sanado en el nombre de Jesús de Nazaret demanda fe de parte del válido. Demanda de que él crea de que Jesús, el Nazareno, es el Él tiene que creer en esto. Bendito sea el Señor. Y Pedro le manda, levántate y anda. Le manda a caminar. Pero no podrá hacerlo a menos que él ponga su fe y su confianza absoluta, su dependencia total en Jesús. Yo quiero que usted se ponga un momento dentro de la mente del cojito, del lisiado. Esto tiene que haber sido terrible para él. ¿Por qué terrible? Porque a su edad, a sus 40 años, eso significa que él fue contemporáneo de los eventos del Gólgota. Él los vivió y no creo que haya estado lejos, sin duda. Si él estaba en esta condición, no podía haber salido de Jerusalén. Él supo, él lo vio quizás, él fue testigo de que ese a quien Pedro le está diciendo, en quien tú tienes que creer, es el mismo que acusaron, que torturaron, que asesinaron y lo sepultaron en una tumba. Ningún judío desconocía los eventos del Gólgota y este hombre los conocía. Y le está diciendo, tú debes confiar, debes reconocerlo, debes creer que ese que mataron es el Mesías. Y él es un judío, está a las puertas del templo. Hermano, quiero que usted vea aquí la lucha que debe existir en el corazón de este hombre, porque, hermanos, sin duda, él tenía muy claro de que el Señor había dicho en los antiguos tiempos, en la Torá, ¿cierto? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Y aquí vienen ellos y me están diciendo que él, el Mesías, aquel que tiene poder de hacer milagros como los que dice Isaías, que mencionábamos en delante, que son milagros que solo pueden ser hechos por el Mesías. Esa es la gracia, hermano, de que los leprosos sean limpiados, que los ciegos vean, ¿cierto? De que los cojes salten, que los mudos hablen. Hermanos, cuando el profeta los dice de esa manera, no es que cualquiera podía hacer esos milagros, iban a ser una evidencia, una credencial única, exclusiva del Mesías. Y le está diciendo, ahora tú debes creer que aquel que mataron en la cruz como un maldito entre dos ladrones es el Mesías. Es un desafío para un judío creer en eso. Así como es un desafío para hoy que alguien confiese a Jesucristo como Señor, a menos que el Espíritu Santo venga sobre él. Nosotros vemos aquí, hermanos, que aquí hay un milagro que va más allá de que este hombre termine saltando ese día. Y es el milagro, hermanos, de que
de la fe que le es dada a ese corazón. Él tiene que creer que Jesús es el Mesías para ser sanado. Y esto no se trata solamente de decir, cerrar los ojos y apretarse entero y apuñalar los brazos, los dedos y decir, yo creo. No. Surge desde el corazón. Y que para que surja del corazón, ese corazón debe ser vivificado, debe ser transformado, debe ser regenerado. Entonces el milagro aquí, hermanos, parte gloriosamente, hermanos, y en esto yo me gozo, en el que primero, antes que este hombre se pusiera en pie, o el hecho de que este hombre se puso de pie, no es tanto la evidencia de que su cuerpo fue sanado, sino que es una evidencia externa de que su corazón fue transformado y que esa fe que él necesitaba para creer en el hombre que había sido asesinado hace un par de años atrás, cierto, le fue dada por una obra de gracia, porque la fe no es un mérito humano, la fe no es una obra humana, la fe es un don de Dios. Y a este hombre le fue dada la fe que necesitaba. Y como le fue dada la fe que necesitaba, también se le dio la sanidad que necesitaba. ¡Cuán bueno es Dios! ¡Cuán bueno es Dios! Bendito sea el Señor. Glorioso sea el Señor. Y así Pedro y Juan declaran, no es de nosotros, no está en nosotros, somos ministros. El Rey es Jesús. Pedro, como lo vio una vez hacerlo al Señor en la casa de su suegra, ¿se acuerda? Allá en el libro de Mateo. Y fíjese usted, hermano, el milagro de la suegra de Pedro aparece en todos los evangelios. Y uno pudiese decir, wow, pues es un milagro tan simple como que una fe se cubre. No, hermano, ese milagro, de acuerdo a Mateo, es una evidencia de que las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo. Y Pedro confió en eso, y creyó eso, y replicó eso, y le toma de la mano derecha, como el Señor, una vez vio al Señor hacerlo con su suegra, y toma de la mano derecha al cojo, y le ayuda a levantarse. Y en ese momento, hermanos, Lucas, como buen médico que es, toma antecedentes que a un médico nomás le interesaría. Dice, y al momento los pies y los tobillos se les enderezaron. O sea, él dio un diagnóstico de dónde surgía su problema. Estaba allí el problema. Y allí donde estaba el problema comenzó a hacerse una obra milagrosa. Yo me imagino que empezaron a sonar huesos allí, a crujir los huesos. Y gloria sea andada a nuestro Dios. Amados, el poder del nombre de Jesucristo es doble. Doble digo yo en este caso. Es más que doble, es infinito. Porque hubo sanidad, pero también hubo salvación. Fíjese usted, este hombre, hermano, se le manda a hacer algo que no conocía. Se le manda a levantarse, se le manda a andar. Y este hombre no sabía lo que era caminar. No sabía lo que significaba ponerse de pie. Y uno pudiese pensar, pero es Pedro, pero no es una broma cruel, es un llamado de amor. El lisiado hombre debe haber sido conmovido en lo más profundo de su ser. ¿Cuánto deseó este hombre ponerse de pie? ¿Cuánto se soñó este hombre caminando? Y cuando amanecía el nuevo día, veía sus pies allí tullidos, inútiles, y no le quedaba más que alguien lo arrastrara y lo pusiera en la puerta del templo. ¿Cuánto deseó este hombre que esto que el discípulo le decía para él cuánto lo soñó, cuánto lo anheló? Pero ese día, hermanos, en la gracia, en la misericordia y en el poder del nombre de Jesús les dado, y los pies de los hombres se empiezan a afirmar, y él, hermano, comienza a levantarse, y en la medida que se va levantando no se queda solamente quieto ni dando pasitos, sino que dice el texto que comienza a brincar, a saltar. Bendito sea el Señor. Oiga, hermano, yo lo entiendo. De repente alguien se molesta. Y este boche en la casa del Señor. Pero entiéndanlo, 40 años postrados. 40 años de la miseria. 40 años de amargura. 40 años soñando un imposible. Y en ese día el Señor hizo la gran obra de amor en él. ¿Cómo pueden esperar de que, si por fin puede usar sus pies, no lo ocupe para saltar? ¿Quién lo puede recriminar? Yo creo, hermano, que me hubiese sumado con él a saltar también como loco. Porque qué maravilloso, hermanos, este hombre. Y fíjese usted la progresión de las acciones que Lucas nos comparte. Dice que al instante, y esto es algo maravilloso, Lucas dice, esto fue al instante. Los huesos crujen, suenan, y el hombre al instante se levanta, camina, salta y alaba a Dios. ¿Vio usted la progresión?
se levanta, camina, salta y alaba a Dios. Maravilloso es el Señor. Qué maravillosa manifestación del poder del nombre de Jesucristo en la vida de este hombre. Es una obra que abarca más allá de sus pies. Es una obra, hermanos, que fue más allá de sus piernas. Es una obra, hermanos, que incluyó el corazón de este hombre y que llegó a lo más profundo de su alma. Hermano, este siempre estuvo en la puerta de la casa de Dios, pero por fin hoy él entra al templo a adorar a Dios. Dios hizo un milagro en él y un milagro completo. No solamente le cambió el día, le cambió la eternidad. Ya no es un esclavo de la miseria. No, como dice Isaías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo. Oiga, hermano, este no era solamente el cojo de nacimiento. El lisiado de toda su vida, el que estuvo 40 años sin poder caminar, él era el objeto de una profecía. ¿Lo puede entender? ¿Lo puede ver? ¿Qué me dice eso, hermanos? ¿Qué nos debiera conmover de esto? De que hace por lo menos, obviamente, hermanos, el profeta Isaías profetizó 700 años, pero ya démosle el favor de esos 700 años, que ya Dios conocía hace 700 años a este hombre. Pero no son 700, es una eternidad que Dios ya lo conocía. Y había dicho, mi Hijo, Jesucristo, cambiará tu vida. Hay un día en que el poder de Jesucristo se manifestará en este cojo. Isaías, escríbelo. Escríbelo, Isaías, que quede allí. Para que cuando pase todos vean en la Escritura de que yo soy Dios, de que yo soy fiel, de que mi palabra es real, de que yo cumplo mis promesas. Escríbelo, Isaías. Que no se te pase, los cojos también van a saltar. Y aquí está este cojo saltando. Oiga, no era un simple cojito que un día fue sanado. Es una profecía divina cumplida. Bendito sea el Señor. Solo el verdadero Mesías podría hacer milagros así. Y ese nombre de alguien que se suponía muerto, ese hombre de ese alguien que se suponía enterrado, no, está obrando con un poder que va más allá de todo entendimiento. ¿Cuántos se gozan en esto? ¿Cuántos se gozan en esto? ¿Era un día normal? No, era un día especial. Este milagro, hermanos, era parte de un paquete. Gloria a Dios al Señor. Wow, hermano, esto no se acabó con el cojito adorando a Dios dentro del templo. Aquí había algo más especial. El barullo, hermanos, hizo que la gente se volviese a ver qué está pasando dentro del templo. Hay un ruido extraño aquí y dice que todos reconocieron al que mendigaba a la puerta del templo de la hermosa. Fíjese usted lo específico de las indicaciones que Lucas está diciendo. O sea, todos lo conocían, claramente lo conocían. Y ahora le ven saltando y adorando a Dios. A tal punto que los corazones de esta gente se llenan de temor y de asombro. El milagro está provocando que la gente empiece a hacer preguntas. Empieza a buscar respuestas que solo el Evangelio puede dar. O sea, hermanos, si usted ha visto aquí un gran milagro, el que viene es absolutamente más glorioso que este. Este es el punto de partida, hermanos, a una de las cosechas más hermosas que nosotros encontramos registradas en las Escrituras. Una cosecha de almas, de salvación. Hermano, este hombre ahora salió de la miseria, salta, está feliz, está adorando a Dios. Todos los que le habían visto suplicando ahora le escuchan cantar, adorar y exaltar al Señor. Hermano, este día es un día de gloria. Este es un día en que la miseria será cambiada. El milagro de este hombre será un puente a través del cual muchos llegarán a la salvación. El poder del nombre de Jesús queda absolutamente evidenciado a través de la obra que el Señor hizo en este hombre que ya no le podemos llamar el cojo de la puerta de la hermosa, sino que un hermano, que después vemos, hermanos, de que después que fue sanado, se agarró de Pedro y nos lo soltó en todo el rato.
Y va a ser maravilloso cuando encontremos, hermanos, de que por andar así lleno de gozo en ese mismo día, este hombre que pasó de la miseria a la salvación, a la sanidad, a la gloria, va a terminar preso en un día. Pablo dice, el Evangelio debe venir a cambiar mis expectativas de la vida y hacerme más próspero. Hermano, pregúntele al ex cojo del templo de la Hermosa. Pero hermano, ¿qué importa? ¿Qué importa? Sufrir en este mundo o que los enemigos de la iglesia y del Evangelio se levanten fieros contra la iglesia. ¿Qué importa si conocemos el nombre más grande? Si tenemos el amor del Dios más maravilloso en nuestras vidas. Hermanos, los hombres viven sus vidas identificando, buscando conocer aquellas cosas que piensan que si las tienen, les van a dejar satisfechos, felices y plenos. Pero la verdad, hermanos, es que como este hombre pensaba que una moneda le iba a hacer el día, muchos de nosotros, hermanos, no sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad. No sabemos realmente lo que más necesitamos. No solamente estamos cojos, también estamos ciegos, también estamos sordos. No vemos nuestra condición y no escuchamos, hermanos, el Evangelio ni la verdad. No dimensionamos la realidad que nos rodea. Hermanos, este cojo necesitaba más que una moneda y más que solo caminar. Necesitaba un corazón transformado para adorar a Dios y eso ningún hombre se lo podría haber dado. Nadie se lo podía haber entregado. El nombre de Jesús solo podía haberlo hecho. El nombre de Jesús, hermanos, no es para nadie desconocido. Nadie puede decir, yo no sé quién es Jesús. Todos saben quién es Jesús. Tanto sí, hermanos, de que todos se atreven a hablar acerca de Él y a ocupar su nombre para muchas cosas. Pero no basta, hermanos, solo con conocerlo. No basta solo, hermanos, con pronunciarlo. Debe ser confesado. El nombre de Jesús debe ser creído. Debe ser creído tal como Él declara que es. Debe ser confesado como que Él vino al mundo, vivió en justicia, murió por el pecado de su pueblo y resucitó y ahora gobierna sobre todo el universo. Hermanos, porque el nombre de Jesucristo es el nombre de aquel en que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. Jesús dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en que se sustentan las cosas con la palabra de su poder. O sea, hermano, alguien que es absolutamente Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, decir que crees en Jesús no solamente es decir, yo sé que Él vivió y que fue un judío del siglo I. No solamente es decir, yo creo en Jesús, yo creo que Él fue bueno. No solamente decir creo en Jesús es decir, yo creo que Él fue sabio. No solamente, hermanos, basta repetir las enseñanzas de Jesús como un proverbio chino. No, debe ser confesado su nombre en toda la plenitud de lo que Él es. La imagen misma de la deidad, Dios mismo encarnado, Dios mismo en medio de nuestra realidad, tomando nuestros pecados y muriendo por nosotros para luego resucitar y luego seguir intercediendo por nosotros y darnos la esperanza eterna de una gloria maravillosa que nunca se va a terminar. Jesús, el Señor, Jesucristo, el Señor. Hermanos, nosotros no hay tesoro más grande que Jesús y por eso, hermanos, anunciamos que su amor es grande, que su nombre es asombroso, de que su poder es infinito, que su gracia es maravillosa. Hermanos, su nombre hace que un día normal, un día común y corriente se convierta en un día de gloria. Y no solamente un día, sino que toda una eternidad. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Crees en Él? Pero tu fe en Él va más allá de la que tiene un intelectual. Tu fe en Él va más allá de alguien que aprendió una tradición. ¿Ves a Cristo, hermanos, como un accesorio? ¿Ves al nombre de Jesús, hermanos, como un nombre histórico que se puede poner al lado de Napoleón o de cualquier otro ser humano que pasó por este mundo, que murió y está sepultado? ¿Para ti Jesús es alguien así? ¿Es un profeta? ¿Es solo un maestro? ¿Fue un loco? ¿Fue un lunático o es Dios? Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Pero confesar que Jesucristo es el Señor, hermano, es lo que hace que obre la salvación. Obre aquello que es imposible que pase. Amén. Confiesas a Jesucristo como Señor y Rey. Bueno, habrá un momento en que todos los hombres tendrán que hacerlo, la diferencia es cuando lo hacemos. Lo hacemos aquí o delante del trono blanco, pero todos lo harán. Y te animo a que lo hagas aquí hoy.
y que confieses que Él es el Señor de tu vida y que le digas que lo necesitas y que recibas de Él su provisión de amor y gracia, porque Él es todo lo que necesitamos. Un día común y corriente se convierte en un día extraordinario por el poder del nombre de Jesucristo. Oremos.